libro de Génesis capítulo 12. Y hay dos versos que tienen que ver directamente con algo que nosotros vivimos. En ocasiones nosotros tratamos de buscar nuevos horizontes, de alcanzar metas y nos enfocamos buscando oportunidades, poniendo en práctica los conocimientos, los talentos o habilidades y aún nuestra fe para tratar de lograr o obtener lo que anhelamos. Y la vida de Abraham tiene mucho en común contigo y conmigo, porque hay requisitos que debemos cumplir para poder tener no solo el cumplimiento de las promesas, sino una vida efectiva. A veces nosotros nos apegamos a patrones de conducta, a estilos de vida, compañías, personas que son, no voy a decir conflictivas, pero son un elemento no compatible con el futuro que nosotros anhelamos y que Dios tiene reservado. Y es precisamente donde tenemos que aprender a ser selectivos, a alcanzar el discernimiento para que nuestra obediencia pueda ir en armonía con la voluntad de Dios, porque si no logramos el propósito al cual Dios nos propone, no tendremos la victoria que esperamos. Conocemos tú y yo muchas personas que se han enfocado, han invertido, se han desgastado y finalmente no han llegado a la meta. Han renunciado porque no supieron cómo o qué hacer cuando las cosas deberían sido más claras a ese respecto. Y estos dos versos tienen aparentemente una contradicción, como que no hay nada implícito, pero finalmente es uno de los aspectos más sobresalientes de la vida de Abraham, lo que vamos a leer. Verso 4 y 5 del capítulo 12 dice: y se fue Abraham, subraya, como Jehová le dijo, no como pensó, no como creyó, y Lot fue con él. Ese es otro conflicto. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían adquirido, ganado, las personas que habían obtenido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y aquí pareciera contradictorio. Y a tierra de Canaán llegaron. Aquí pareciera difícil, como que el escritor no alcanzó, no tuvo las palabras suficientes para poder colocar este aspecto. Pero déjame decirte que ese era precisamente su propósito. Que tú no podrás llegar a un destino, a un propósito, a una meta, a menos que no conozcas precisamente hacia dónde vas, qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Eso es lo que está señalando para Abraham. Y es que la vida de este hombre es una enseñanza didáctica para todos nosotros los creyentes. Su vida es el reflejo de cómo podemos alcanzar el propósito de Dios. Y debo agregar, a veces solamente creemos que es fe, solo creemos que es la promesa, pero déjame decirte, hay mucho más que eso. Necesitamos cumplir las condiciones para que esto se cumpla. Y eso es donde no nos gusta, porque requiere esfuerzo, requiere hacer decisiones, implica valorar y tomar un punto definido, sustraerse de algunas cosas, áreas, personas, para que Dios cumpla su propósito. No podremos llegar a obtener la victoria que anhelamos a menos que no estemos dispuestos a pagar el precio. Debo decirte, en la vida nada es gratuito, todo tiene un precio, todo tiene un costo a pagar. Nuestra salvación, gracias a Dios, fue pagada por Cristo, pero el resto del cumplimiento de sus promesas y de cómo madurar te va a costar. Vas a pagar un precio si quieres sobresalir, si quieres superar tu entorno actual y alcanzar las cosas que el día de mañana Dios tiene reservadas. Son condiciones que
no nos agrada escuchar. Pero como un Padre amoroso, el Señor nos coloca todas estas opciones para decirnos que es necesario aprender, y el aprendizaje muchas veces conlleva dolor, y aprendemos a través de pérdidas, aprendemos a través de condiciones adversas. Eso es lo que se llama experiencia. La experiencia no es un conocimiento, es la sucesión de eventos con un impacto donde has llorado, donde has aprendido de tus errores, donde te ha costado, y puedes decir, esta es la manera. Y aquí es donde empezamos nuestra historia, porque Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿recuerdas? Pero se quedaron en Harán. Abraham hizo al menos 2 errores al momento en el que estamos escuchando. 2 errores que fueron desastrosos porque postergaron su futuro. Y eso es algo que necesito reiterarte. Muchas personas demoran sus bendiciones, su lugar de liderazgo o cumplimiento de promesas por hacer lo que emocionalmente aflora en vez de colocarlo bajo la obediencia de la palabra de Dios. El primer error de Abraham fue quedarse en Harán en vez de continuar a Canaán. Él demoró sus bendiciones por permanecer ahí. Fíjate. Pero estaba con su papá. Pero a veces es necesario superar todas esas condiciones si queremos llegar a lo que Dios tiene reservado. El segundo grave error de Abraham fue llevarse a Lot. Pero era su sobrino, pero no estaba incluido en la promesa. O sea, necesitamos tomar estas cosas no desde la perspectiva del sentimentalismo, de las emociones, de los lazos, no. Lot fue una carga, un peso que demoró el propósito para el cual Dios había llamado a Abraham. Así que tenemos que aprender que hay decisiones que no deben estar en la mesa de la discusión. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete. ¿Cuál era el plan que Dios le había dado a Abraham? Dios le había dicho, voy a hacer de ti un gran nombre, de ti va a salir una gran nación, te voy a dar una tierra que es Canaán y tu descendencia será incontable. Dios tenía promesas para cumplirse en la vida de Abraham. Dios conoce el día y la hora, pero nos ha dado condicionantes para que nosotros empecemos a tomar un proceso donde las promesas van a ir consolidándose hasta cumplirse en la medida en que tú y yo aprendamos cómo hacer para que ese proceso se alinee con la perfecta voluntad de Dios. La primera cosa que Dios le estaba diciendo a Abraham era romper con el pasado. Ese es el principio de establecer las cosas nuevas. Abraham tenía que aprender a romper con todos los lazos que le habían mantenido por tantos años, incluyendo a Harán. Y es que muchas personas tienen un pasado como un permanente presente. No podrán alcanzar algo mejor porque no son capaces ni están dispuestos a abandonar, a dejar todo aquello que les genera crisis, dolor, conflictos y aún en ocasiones puede ser un lugar de prosperidad. Pero es donde tenemos que darnos cuenta que Dios le estaba diciendo, deja todo lazo que limita tu futuro. Y en ese momento los lazos que él tenía eran los lazos familiares. No es que Dios esté en contra de la familia, pero Dios nos va a llevar en un tiempo y en un momento donde solos tenemos que aprender a caminar y la obediencia debe superar a las condiciones físicas, emocionales o circunstancias que vamos a enfrentar. Porque la obediencia es la riqueza a la cual aspiramos. La obediencia es la aceptación de la voluntad de Dios sin medir las consecuencias. Y eso es algo crítico. Muchas personas, incluyendo muchos creyentes, no están dispuestos a caminar con Dios
porque consideran que es muy difícil hacer cambios en su vida, porque temen más a un desconocido futuro que dejar un presente. Pero Dios le estaba diciendo que debería dejar aún su tierra, es decir, todo aquello que le causaba el afecto, sus recuerdos, sus memorias, todo donde se había construido. Él tenía 75 años de edad cuando salió. Ya tenía prácticamente una vida hecha. Por eso a las personas de mayor edad les es difícil cambiar, por tener una estructura de pensamiento rígida, establecida, definida, pero no imposible de superar. Porque aún el mismo Abraham aprendió a ser padre después de los 100 años. ¡Qué tremendo! Pero ¿cuál era el punto? Que era necesario romper con todo su pasado para empezar un nuevo presente. Muchas personas no logran ser ni felices ni alcanzan resultados óptimos porque están aferrados a sentimientos del ayer, a personas que un día fueron parte de su vida, pero que ya no más tienen que estar ahí. Qué difícil. Es como querer mirar hacia el escenario donde probablemente el día de mañana puedas pararte, pero sin querer dar el paso para pagar el precio de no hacerlo. Qué crítico. Pero cuán directo es Dios. Rompe con tu pasado si anhelas un futuro. Es que no puedo, es que tengo tanto en mi corazón. Entonces tienes que considerar qué es más importante, tu pasado o tu futuro. Porque el presente es el vehículo donde nosotros estamos escribiendo la historia para lo que se va a leer el día de mañana. Tu vida y mi vida dicen lo que hicimos en el pasado. Tu condición actual y la mía revela lo que hicimos o dejamos de hacer. Tú y yo estamos en el lugar donde hoy ocupamos porque nosotros decidimos ese lugar por las cosas que omitimos o realizamos. Abraham jamás pudo haber llegado al lugar donde Dios le había colocado si no hubiese estado dispuesto a pagar el precio de romper con todo aquello que le correspondía realizar. Porque hay cosas que hacemos por fe, hay cosas que hacemos a través de la oración, pero hay cosas que se hacen a través del esfuerzo, a través de decisiones. La promesa para Abraham incluía decisiones, determinación y acción. Y eso es precisamente lo que en nuestra vida cristiana necesitamos. ¿Cómo queremos llegar a ese futuro? ¿Cómo anhelamos llegar al cumplimiento de esas promesas cuando no cumplimos los requerimientos que Dios nos pide? Porque tenemos a veces una falsa concepción de la gracia, una falsa concepción de la fe. No, en el Señor todo lo puedo. No, no es cierto. No es verdad. Y utilizamos mal ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está mal aplicado. No es una llave mágica. No es una declaración para cumplir cualquier capricho, cualquier circunstancia. Si así fuera, entonces no necesitaríamos orar, porque todo lo puedes en Cristo. No tendrías enfermedades, no tendrías circunstancias adversas, porque todo lo puedes en Cristo. Qué incongruencia. Tenemos que entonces entender que debemos crecer en nuestro conocimiento del Señor. Debemos aprender cómo conducirnos y cómo aplicar los recursos que Dios nos coloca para alcanzar la meta que anhelamos o las promesas que Dios nos ha dado. Así que, si consideras la promesa cuando fue la orden del Señor, es necesario que deja tu tierra, tu parentela, ¿y qué más? ¿Sí se acuerdan? Y de la casa de tu padre. ¡Wow! O sea, pareciera
como algo tan difícil de hacer. Pero lo que Dios estaba diciendo es que mientras tu corazón esté atrapado en ese ayer, no podrá haber una posibilidad para un mañana. Tenemos que aprender a mirar hacia adelante, a mirar hacia lo que Dios tiene reservado, porque Dios tiene siempre lo mejor para el día de mañana. Lo mejor siempre está por venir. Si hoy tú y yo creemos que Dios nos ha bendecido, somos prósperos, o el Señor nos ha dado vida, salud, Dios tiene cosas más grandes para el día de mañana. Pero es necesario entonces que primero rompamos con los lazos que nos impiden seguir caminando. Hay relaciones no gratas. Y debo ser puntual, hay relaciones que no son gratas. Pero a muchos les gusta una mala relación. Les gusta sufrir, les gusta estar enganchado en algo que no propicia libertad. Porque déjame decirte, el amor no es esclavitud, el amor es libertad, porque es decisión. Y tenemos que aprender a retirar todos aquellos aspectos que van a ser un conflicto, un obstáculo, un impedimento para que Dios cumpla sus promesas. A veces la tentación más grande es mirar hacia lo que vamos a perder. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo me voy a mover en otra esfera si esta es mi vida? Aquí es donde he creado todas las cosas. Y estamos más temerosos de abandonar lo que tenemos que mirar a lo que vamos a obtener, lo que vamos a ganar, lo que hay más adelante, la bendición ilimitada que está adelante. A veces cambiamos el futuro por el presente. A veces creemos que el presente es toda nuestra vida y que así va a suscitarse a lo largo de los años venideros. Pero la vida una y otra vez nos ha dicho que todas las cosas son temporales. Todo es momentáneo, nadie tenemos la vida asegurada. Cada día es el escenario donde podemos escribir la historia. Así que Abraham también tuvo esa tentación de medir qué es lo que iba a dejar, pero también iba a evaluar qué vendría en ese futuro. Romanos 4 nos dice que Abraham creyó que Dios era fiel, quien lo había prometido. La Biblia nos da una gran cantidad de aspectos, pero en ocasiones omite algunas cosas que nosotros debemos dar como algo implícito. A veces nos dice, por ejemplo, en la vida de Abraham, cuál era el paso o el primer paso, cuál era la meta a seguir, pero no nos menciona qué o cómo fue ese proceso para llegar al final. Y es precisamente donde nosotros tenemos que abocarnos. Tú y yo necesitamos imitar la fe de Abraham, porque él es el padre de la fe. Y su fe entró en plena conciencia que la palabra de Dios es veraz, que las promesas de Dios son reales. Y él decidió creerle a Dios y empezó a cambiar sus circunstancias. Había una obediencia parcial, pero una obediencia parcial no es la que Dios espera. Es la obediencia total. Romper con ese ayer, romper con esos lazos será imprescindible para tu desarrollo, tu madurez, tu crecimiento y para no vivir bajo el esquema anterior. No podemos vivir bajo esquemas anteriores, no podemos vivir en atmósferas críticas. Somos llamados a una vida nueva, a una perspectiva más clara, a una continuidad de acciones con la bendición de Dios. Pero estamos ante esa disyuntiva. Y lo que ya llegué a hacer, mejor me quedaré aquí, como aquellas 2,5 tribus que se quedaron antes del Jordán, cuando dijeron, esta tierra es la mejor que podemos ver. Pero Dios les había dicho, detrás del Jordán está lo mejor. Y es que a veces
en la soberanía de Dios, nos da el derecho, porque es la voluntad de Dios y es el derecho que Dios nos ha concedido de elegir nosotros. Y cuando nuestras decisiones no están alineadas con la voluntad de Dios, postergamos nuestras bendiciones. Cambiamos nuestro futuro por elegir el presente. Porque nos parece más sólido, nos parece más atractivo. Pero puedo decirte que si Abraham hubiera pensado como tú y yo, no estaríamos aquí nosotros. Así que la tentación es tratar de evaluar más lo que hasta el día de hoy, esta vida y en este presente tenemos, en vez de mirar a un futuro mejor que Dios tiene para nosotros. Y esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Dónde te quieres quedar? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O escribir hoy lo que el día de mañana Dios tiene reservado para nosotros? Déjame decirte, todos tenemos ese problema al principio. Aferrarnos a ese pasado, aferrarnos a lo que tenemos, a mantenernos dentro de la esfera donde nos hemos desenvuelto, que nos ha proporcionado alegrías, victorias, estabilidad en todos los sentidos. Pero déjame agregar, no es todo lo que Dios tiene. Hemos elegido quedarnos con poco cuando Dios tiene lo mejor por delante. Qué impactante, porque me cuesta trabajo ver a personas que renuncian a un mejor mañana, a un futuro glorioso, por abrazar el hoy y vivir de la experiencia del ayer. Me cuesta trabajo porque ellos están robándose su propio futuro. Están cerrándose la puerta a cosas más grandes. ¿Cómo decirte que el día de mañana no será similar a lo de hoy? Porque cuando Dios cumpla la promesa, será algo que no puedes imaginar ni pensar a causa de la grandeza, de la amplitud, de la riqueza que Dios tiene reservado. En otras palabras, no nos conformemos con tan poco. Sigamos adelante. Mientras las personas o los creyentes en este caso no aprendamos a romper con un ayer, estamos destinados a seguir repitiendo la misma historia todos los días. Qué difícil. Así que Dios le dijo, ¿en dónde estaba Abraham? En Harán. Harán significa el lugar de hombros. Es decir, por la composición topográfica de Harán, es una figura de dos montes que parecen hombros. ¿Y a quién no le gustaría estar descansando en los hombros de alguien? ¿A quién no le agradaría disfrutar ese lapso donde dices, estoy seguro? Pero nosotros no estamos en los hombros del Señor. Nosotros estamos en sus brazos de amor, estamos en sus manos, que es el lugar más seguro donde tú y yo pudiéramos estar. Así que tenemos que aprender entonces a cambiar el presente por el futuro. Abraham tendría que salir de Harán. Harán fue el lugar donde se enriqueció. En Egipto adquirió riquezas, pero también adquirió problemas, entre ellas Agar. Tenemos tanto que decir, que a veces levantamos tantas cosas en nuestro peregrinar que creemos que van a ser una bendición, que van a ser una aportación, pero el día de mañana se convierten en una enorme esclavitud, en un enorme peso. Agar venía de Egipto. Abraham se la trajo. Y hasta el día de hoy sigue siendo un enorme problema el resultado de Agar y su hijo. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Porque estamos atrapados en el ayer donde Dios nos prospera, nos bendice y creemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero necesitamos darnos cuenta que sus promesas están en proceso.
al igual que nosotros, pero es necesario mirar hacia donde Dios quiere que veamos. Debemos aprender a mirar desde la perspectiva del cielo y decir, sí, Señor, tú dijiste esta palabra, hoy no lo alcanzo a contemplar, mis ojos no lo ven, mis sentidos dicen que aún no llego ahí, pero sé que tú eres fiel y tú lo harás, mi Dios. Por eso el libro de Hebreos dice que los antiguos no les fue concedido lo que esperaban, sino lo que los saludaron de lejos. Aún Moisés no alcanzó la tierra prometida. Físicamente no estuvo ahí, pero él sabía que Dios cumpliría su promesa. Así que Harán, ese lugar, es donde nosotros tenemos un grave problema. Estamos apegados al materialismo. Eso significa Harán. No Harán de hacer. Es el lugar donde esa ciudad así es. ¿Ok? Porque Harán no tenemos que hacer, no, es el lugar donde Abraham, Lot, adquirieron mayor relevancia económica, donde alcanzaron, se puede decir humanamente, el éxito, la trascendencia, la cúspide, alcanzaron el nivel más alto en las capacidades que ellos tenían. Déjame decirte, Abraham no salió solo. Mínimo debieron salir 1,000 personas con él, por si no lo habías visto. 1,000 personas salieron con él, más sus ganados. Porque más adelante vas a encontrar cuando Lot es llevado cautivo, Abraham levanta 300 hombres armados. ¿De dónde los sacó? De los que habían salido con él. Y si cuentas 300 hombres, deberías contar la esposa de cada uno más los hijos de ellos. En otras palabras, Abraham tenía un liderazgo increíble. Dios le había conferido una gran autoridad. Pero Abraham aprendió de su error en Egipto a no volver a cometer las mismas condiciones. Él pudo haber dicho, aquí soy próspero, tengo tantas personas, puedo hacer de este lugar lo que considero es la bendición de Dios. Pero el plan de Dios es más alto, debo decirte. Si tú consideras que Dios te ha bendecido el día de hoy, déjame agregar, no es nada comparado con lo que tiene reservado mañana. Porque la obediencia es el vehículo para recibir todas y cada una de las bendiciones de Dios. La obediencia para Abraham representaba romper con el pasado, cambiar su estructura de pensamiento, dejar el lugar donde él creció, donde se envolvió y aún renunciar no a las riquezas, sino al lugar donde él consideraba que tendría todas las cosas para ser influyente. Wow, cuando tú lo ves de esta manera dices, ¿cuántas personas salieron con él? ¿Quién era entonces todo este hombre? Abraham aprendió que las circunstancias no determinan el resultado de nuestra fe. Él aprendió que antes las circunstancias son el vehículo, el medio que Dios va a utilizar para cumplir sus promesas, pero nosotros vamos a definir el final en la medida de nuestro apego a lo material o la búsqueda de lo espiritual. Y puedes darte cuenta qué impacto Lot causaba. Lot era el hombre de los sentidos, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre material. Y Abraham aprendió a ser el hombre espiritual en medio de una condición contaminante. La tentación siempre va a estar ahí, la prueba siempre va a estar ahí. El medio ambiente nunca será suficiente para decir, no, el día que yo tengo un medio ambiente ligero, fuera de este contexto, voy a ser un súper creyente. No, no. Es donde estamos, ahí es donde empezamos y ahí es donde desarrollamos
ese potencial que Dios ha colocado en nosotros. De hecho, si tú empiezas a leer la Biblia desde Génesis, nunca vas a creer que Lot se hubiera convertido a Dios. Si no es porque se menciona al final del del Nuevo Testamento que él se afligía, pensarías que Lot siempre fue un pagano. Y después veremos esa historia, pero déjame continuar adelante. Abraham sabía cuál era la meta, la tenía clara, el lugar donde Dios deseaba bendecirlo. Él sabía cómo dar el primer paso, pero lo que ignoramos y él ignoraba es qué va a suceder cuando decides dar el primer paso, cuando la obediencia va a ser probada. Porque hay un riesgo entre el primer paso y el cumplimiento de la promesa. Porque no sabes el tiempo cuando esto va a ocurrir. Pero si hay obediencia y tenemos fe, vamos a saber que en ese proceso pueden suceder una gran cantidad de condiciones. ¿Sabes cuántos kilómetros recorrió Abraham? De Aram a Siquem, 640 kilómetros. Y no fue en ferrocarril, no fue en avión, no fue en un transporte moderno. Era cada día caminar con todas esas 1000 personas, con sus animales y cuidar de todas las cosas que tenían. ¿Cuántos días le llevó la Biblia? No nos menciona cuánto tiempo. Pero lo que sí podemos decir es que aún Abraham tuvo que enfrentar peligros. Hace unos momentos escuchábamos que no estamos exentos por ser hijos de Dios. No. Tenemos las mismas circunstancias que el mundo enfrenta, pero tenemos una gran ventaja, que el amor y el cuidado de Dios están con nosotros. No estamos exentos de enfrentar circunstancias dolorosas. Y luego le agregamos, cuando vienen los conflictos, ¿por qué Dios? Y cuando te enredas en esa condición, es el peor fracaso que una persona va a encontrar, porque está negando que todo contribuye para bien a los que amamos a Dios. Abraham tuvo que pasar momentos críticos. Imagínate cruzar ríos, por citar un ejemplo. ¿Cómo lo harían? ¿De qué manera? No tendrían la tecnología, no había puentes. Para nosotros es como muy fácil porque la ciencia y tecnología nos ha hecho la vida fácil. Pero si tú te remontaras mínimo 80 años atrás, 100 años atrás, yo te diría que esos antiguos tenían una enorme voluntad, una enorme fe, una enorme capacidad, una determinación de ir adelante por encima de todo lo que estaban enfrentando. Porque no tenían toda la tecnología a su disposición. Habían aprendido a desarrollar carácter, a forjarlo, a enfrentar la vida bajo las circunstancias que vinieran con todos sus recursos. Y eso los hizo a ellos una generación tan sólida que superaron la fiebre española. Y hoy nos estamos muriendo con tan poco, porque somos más dependientes de todo lo que está a nuestro alrededor que aprender a desarrollar todo lo que Dios nos dio. Abraham enfrentó riesgos. La Biblia no nos enseña cuánto tiempo o qué tipo de circunstancias se enfrentó, pero de lo que estamos seguros es que no fue fácil ese viaje. Y no te va a ser fácil a ti ni a mí llegar a la meta. No nos es fácil, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y si Dios declara que esa es la palabra, no debe haber una palabra contradictoria, sino por el contrario, a reconocer que la voz de Dios es la directriz que nosotros necesitamos seguir. Y si caminamos con Dios, las cosas van a cambiar.
640 kilómetros. ¿Cuántos días te gustan? ¿Cuántos días, cuántos kilómetros caminarías tú? Más el peso, agrégale niños, el paso de los animales. Dice entonces el texto aquí, que salieron de Harán para ir a la tierra de Canaán, es decir, a la meta que Dios le había propuesto, y llegaron a la meta. Si nosotros seguimos el ejemplo de Abraham y caminamos de esa manera, saldremos del lugar de comodidad, saldremos del lugar donde estamos hoy, porque anhelamos ese futuro que Dios tiene reservado. Y la pregunta es, ¿cuál es tu futuro? ¿En dónde vas a estar? ¿Cuál es la promesa que tienes? ¿Estás dispuesto a luchar? ¿Estás dispuesto a invertir? ¿O vas a cruzar los brazos y decir, no se puede, estoy muy a gusto aquí? Pero sabes, elegir hoy el lugar donde estamos y quedarnos como estamos es elegir el conformismo y sustraernos de lo mejor que Dios tiene reservado. Eso es algo que tú y yo necesitamos determinar. Pero como dijo Josué, yo en mi casa, yo no puedo orar por otros, no puedo decir por otros, pero en relación a mí, he aprendido a que el cristianismo no es un estancamiento, es un continuo crecimiento, es una continua acción para ir alcanzando madurez. Y las metas que están ahí serán viables y alcanzables en la medida en que caminemos en armonía con la voluntad de Dios. Porque cuando Dios señala, Dios bendice. Cuando Dios envía, Dios prospera. Cuando Dios dice, Él cumple sus promesas. Y tú y yo estamos hoy aquí parados. O nos aferramos a un pasado, no rompemos con ese pasado y sepultamos nuestras esperanzas de un mañana, o decidimos romper con ese ayer, sea lo que sea, y mirar adelante y saber que hay cosas más grandes. Qué impactante, ¿no crees? Cuando yo estoy leyendo esto digo, Dios, Señor, qué cosas. Pero también digo, tu voluntad es que lleguemos a ese lugar que tienes reservado y llegar bien, y llegar con los nuestros y caminar juntos, pero cuidado con lo que llevemos, cuidado con el equipaje que nos llevemos extra, que nada tiene que ver con el Señor. Vamos a ponernos de pie. Así que si pensaste que Lot era una bendición y era el sentimiento de cuidar a su sobrino, Dios tenía otro plan. No es el momento de predicar acerca de pedir dirección, pero déjame decirte algo. Si Lot hubiera sido un buen creyente, le hubiera pedido a Dios dirección y hubiera encontrado que Sodoma y Gomorra estaban en la agenda divina para ser destruidos. Y a veces nosotros queremos caminar igual. No, Señor, yo voy, esto me parece bien, esta chica está muy guapa, o este joven con ese. Qué tremendo, ¿eh? Si Lot hubiera consultado a Dios, el Señor le hubiera dicho, ay Lot, la tengo ya en la lista negra. Por eso es que tenemos que aprender, como dijo el salmista, encomienda al Señor tu camino. Así que hoy podemos decirle, Señor, ayúdame a caminar de tu mano. Aun cuando mis ojos no pueden descubrir, yo quiero estar de acuerdo contigo. Por eso dice la Biblia, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Yo prefiero, y le he dicho, Señor, yo prefiero caminar contigo, aunque por el momento no entienda lo que está pasando, ni el por qué, pero toma mi mano, yo quiero seguir adelante, porque quiero estar de acuerdo contigo. Y después vienen las respuestas, pero mientras digo, sí Señor,
¿Quieres orar, Padre? Te damos gracias. Tus promesas no son simplemente una fantasía, no son un consuelo. Es la seguridad y la certeza de cumplirse en el tiempo y momento. Pero también todas las promesas conllevan requisitos, condiciones. Abraham tuvo que romper con un pasado para poder escribir un nuevo futuro. Ayúdanos, mi Dios, porque estamos apegados a un ayer, a las memorias, a aquellos recuerdos que se han anidado en nuestro corazón y representan en ocasiones los obstáculos mayúsculos de superar cuando buscamos un mejor mañana, cuando anhelamos hacer de tu voluntad la nuestra y mirar hacia la tierra de la promesa. Señor, ayúdanos, aun cuando nuestra mente en su análisis no alcance a descifrar las circunstancias, toma nuestra mano, Señor. Queremos estar de acuerdo contigo y proseguir paso a paso en esa senda. Gracias por enseñarnos que debemos determinar e implementar acciones, aún a pesar del costo, aún de renunciar a círculos sociales, a personas a nuestro alrededor, a condiciones que nos producen estabilidad, porque es mejor tu amor y tu fidelidad que descansar en nuestros propios sentidos, Señor. Te damos gracias por cumplir ese proceso en nosotros de ir forjando ese carácter y aprender a mirar al invisible como lo hizo Moisés. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Estaremos viéndonos el domingo, si Dios permite, presencialmente en las instalaciones de la iglesia. Bendiciones.